Hola, soy Saraí Pérez, cursante de tercer año de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora Unelles. En esta oportunidad vengo a hablarles un poco del derecho probatorio, de la referencia histórica, acepciones, conceptos, entre otros. En cuanto a la referencia histórica del derecho probatorio, en civilizaciones como Egipto y Babilonia ya existían formas rudimentarias de prueba. Los códigos legales, como el Código de Hammurabi, alrededor de 1754 a.C., establecían normas sobre cómo se debía probar un hecho en un juicio. En Grecia, el sistema judicial se basaba en la oratoria y la persuasión. Los romanos desarrollaron un sistema más estructurado donde se reconocía diferentes tipos de pruebas, como testimonios y documentos. El derecho romano sentó las bases del concepto moderno de prueba. En la Edad Media, durante este periodo, la evidencia testimonial adquirió gran importancia en los juicios, especialmente en el contexto de la Inquisición. Se utilizaban pruebas basadas en la fe y la moralidad de la época moderna. Con el surgimiento del Estado moderno y el desarrollo del sistema judicial más formal, se empezaron a codificar las reglas de prueba. La Revolución Francesa trajo consigo cambios significativos en el derecho, en el derecho probatorio, promoviendo principios como el derecho a un juicio justo. En el siglo XIX y XX se consolidaron los principios del derecho probatorio en muchos países con la creación de códigos civiles y penales. Se empezó a distinguir entre diferentes tipos de pruebas, documentales, testimoniales, periciales y su valor probatorio. Hoy en día el derecho probatorio sigue evolucionando con la incorporación de nuevas tecnologías y métodos de prueba, como la evidencia digital. Existen normas específicas que regulan cómo se debe presentar y valorar las pruebas en los juicios. El derecho probatorio es una rama fundamental. Es una rama fundamental del derecho procesal. En cuanto a las acepciones de la prueba, la palabra prueba tiene varios significados en el ámbito del derecho, claro está. Prueba como medio de prueba. Se refiere a cualquier elemento que se utiliza para demostrar la veracidad de un hecho en un proceso judicial. Esto puede incluir documentos, testigos, peritajes, entre otros. Prueba testimonial es el tipo de prueba que se basa en las declaraciones de testigos que han presenciado los hechos relevantes del caso. Prueba documental consiste en documentos escritos que son presentados como evidencia en un juicio, como contratos, correos electrónicos, entre otros. La prueba pericial es aquella que proviene de expertos, como peritos, en un área específica, que aportan su conocimiento técnico para esclarecer aspectos de un caso.
Carga de la prueba se refiere a una obligación que tiene una parte de presentar pruebas suficientes para respaldar sus afirmaciones o defensas. Admisibilidad de la prueba. Se refiere a los criterios que determinan si una prueba puede ser aceptada o no en un juicio, basándose en su relevancia. Ahora bien, concepto, definición y características del derecho probatorio. El derecho probatorio es la rama del derecho que regula la obtención, valoración y presentación de las pruebas en un juicio. Su objetivo es que el juez tome una decisión basada en pruebas válidas y legítimas. El derecho probatorio es una rama fundamental del derecho procesal encargada de regular el conjunto de reglas y principios que rigen la producción, admisión y valoración y eficacia de las pruebas en el proceso judicial, como ya lo había mencionado anteriormente. El derecho probatorio es el conjunto de normas que establecen cómo se deben obtener y presentar las pruebas en un juicio. El derecho probatorio tiene varias características que son esenciales para su funcionamiento y garantizar un juicio justo. La relevancia. Las pruebas presentadas deben ser pertinentes y estar directamente relacionadas con los hechos que se están discutiendo en el proceso. Legalidad. Las pruebas deben obtenerse y presentarse de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por la ley. Cargabilidad. Existe una carga probatoria, lo que significa que cada parte en el litigio tiene la obligación de aportar pruebas que respalden sus afirmaciones. Diversidad de medios. El derecho probatorio admite diferentes tipos de pruebas como testimonios, documentos, peritajes, inspecciones oculares, entre otros. Valoración de pruebas. La valoración de pruebas es un proceso subjetivo donde el juez o en el tribunal evalúa la credibilidad y el peso de cada medio probatorio presentado. El principio de contradicción. Este principio garantiza que ambas partes tengan la oportunidad de presentar sus pruebas y reclutarlas delante del adversario, asegurando así una defensa equitativa y justa. Inmediatez. En muchos sistemas jurídicos se busca que las pruebas sean presentadas y valoradas lo más cerca posible del momento en que ocurrieron los hechos para asegurar su frescura y relevancia. Continuidad. La presentación y valoración de pruebas debe seguir un orden lógico y cronológico a lo largo del proceso judicial, facilitando la comprensión del caso por parte del juez. Naturaleza jurídica de la prueba. La naturaleza jurídica de la prueba se refiere a la esencia y características que definen su función dentro del sistema jurídico. La prueba es un medio mediante el cual se busca establecer la verdad de los hechos en un proceso judicial. Su función es proporcionar al juez la información necesaria para tomar una decisión justa. La prueba está íntimamente relacionada con el derecho al debido proceso, garantizando que todas las partes tengan la oportunidad de presentar sus argumentos y evidencias. Fuentes de la prueba. En el proceso que se sigue precisamente para verificar un hecho, todo ese proceso que se sigue se tiene que identificar exactamente ese acto jurídico, de dónde emanan todas esas pruebas. Esa fuente de la prueba, el hecho litigioso y la controversia. Las fuentes son orígenes y fundamentos de donde provienen las pruebas que se pueden presentar en un proceso judicial. Algunas de esas fuentes son las fuentes documentales, fuentes testimoniales, fuentes periciales, fuentes materiales, fuentes electrónicas, judiciales,
fuentes indirectas. Ahora bien, el principio de legalidad de la prueba. Este principio establece que las pruebas deben obtenerse y presentarse de acuerdo con la ley. Esto significa que cualquier prueba que se haya obtenido de manera ilegal o inconstitucional no puede ser utilizada en un juicio. La idea detrás de este principio es proteger los derechos fundamentales de las personas, asegurando que no se vulneren mediante prácticas ilegales como la tortura o la obtención forzada de confesiones. En cuanto a los principios generales de la prueba judicial, limitaciones al principio de libertad de prueba dentro del proceso, específicamente dentro de la actividad probatoria, existen una serie de principios que están extrínsecamente plasmados dentro de la normativa procesal, por ende deben ser conocidos ya que forman parte de ese propósito y razón del cuerpo normativo como base del derecho. Derivado de la necesidad de la prueba se manifiesta el principio de la prohibición de buscar el conocimiento privado por parte del juez. El proceso probatorio en el ámbito del derecho es fundamental para garantizar un juicio justo y equitativo. La necesidad de la prueba se convierte en un pilar esencial, ya que sin ella el proceso pierde su esencia y fundamento. Estos principios no son solo independientes, sino que también reflejan el espíritu del derecho, donde la justicia se administra de manera transparente. Ahora bien, algunos de estos principios son el principio de legalidad, relevancia, admisibilidad, proporcionalidad, dignidad y derechos humanos y principios de contradicción. Por último, sujetos, órganos y objeto de la prueba. Sujetos de la prueba son las personas o entidades que participan en el proceso probatorio. Esto incluye a los testigos, peritos o cualquier persona que pueda aportar información relevante para el caso. Órganos de la prueba. Se refiere a las instancias o entidades que tienen la responsabilidad de llevar a cabo la prueba. Esto puede incluir tribunales, jueces o cualquier autoridad competente que se encargue de administrar y evaluar las pruebas presentadas. Y el objeto de la prueba es el hecho de la prueba o circunstancia que se quiere demostrar a través de las pruebas. Puede ser un hecho objetivo que se necesita verificar para resolver un litigio o una cuestión específica en algún caso. Es importante resaltar que el derecho probatorio es una rama fundamental del derecho que se encarga de regular las formas en las que se presentan y valoran las pruebas en un proceso judicial. Se puede decir que su objetivo principal es garantizar un proceso justo. Muchas gracias por su atención, los veo en otra oportunidad.